Amén. Ahora sí, iglesia, que el Señor les bendiga. Qué bueno es estar aquí en tiempo de conexión. Este es un tiempo donde sacamos, valga la redundancia, un tiempo para estar con el Señor, intencional, intencional. Así que en esta noche eh, nos conectamos ante la presencia del Señor, buscando la oportunidad de poder escuchar su voz, de que hable a nuestros corazones y que nosotros en esta hermosa noche podamos reflexionar acerca de la palabra que Dios tenga para nosotros hoy. Así que queremos iniciar como iniciamos todas estas noches, que es presentando este servicio delante de la presencia del Señor. Señor, te adoramos, Dios. Te bendecimos, Padre eterno, Padre amado. Tú eres el que eres el Dios todopoderoso, el que eres alto y sublime, Padre amado. Espíritu Santo del Señor, en esta hora damos gracias, Señor, por el día maravilloso o un día, Padre amado, frío, con mucho viento acá en el área metropolitana, mi Dios amado. Y debo pensar que debe ser de la misma manera para allá, para Orocovis, Señor. Padre, bendícenos de una manera especial en esta noche, Señor. En esta hora venimos a buscar tu presencia, Señor. Venimos, Padre amado, a tener un tiempo, un espacio, mi Dios amado, en el que reconocemos tu poder y tu autoridad, pero a la misma vez anhelamos tu presencia en medio nuestro, Señor amado. Bendícenos a través de la palabra que has expuesto y que has traído a través de nuestra hermana Mariel, Señor amado. Bendícela de manera especial y úsala para hablarnos a nuestros corazones, Señor. Hay una necesidad de tu pueblo, Señor amado, para poder recibir esta palabra y poderla en gracia, ponerla, Padre amado, en acción, mi Dios del cielo. Padre, bendice a cada uno de los que estamos ya conectados, pero también bendice a aquellos que no se han conectado todavía, Padre amado, aquellos que quizás están sin luz, aquellos que estén pasando por alguna situación en particular, aquellos que han estado enfermos en medio de nuestra comunidad, Padre amado. Glorifícate en sus vidas de manera poderosa, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén, bendito, amén. Por aquí. Estamos listos, ¿verdad? Preparados para poder tener este tiempo de conexión a la Dios de nuestra pastora Mariel Rivera. Así que, Mariel, tienes a bien exponer la palabra en esta noche. Dios les bendiga, Dios les guarde, Iglesia del Señor. Gracias, ¿verdad, pastores? Primeramente por la confianza. Sabemos que el Señor tiene algo hermoso para esta noche, algo preparado para esta noche, palabra que el Señor ha hablado a mi corazón y que ha trabajado, porque primeramente la palabra cuando enseñamos la palabra es porque esta palabra primero nos ha enseñado a nosotros. Así que le voy a pedir a los hermanos y a los que estén por este medio que vayamos al Salmo 42. El Salmo 42 es uno de mis salmos favoritos. Yo creo que es el salmo favorito de muchos en nuestro caminar en Cristo. Pero el Señor puso en mi corazón este salmo y no podía pasar por alto el aprendizaje que pude mientras escudriñamos las escrituras por medio de este salmo. Y les voy a leer simplemente el versículo 1 y el versículo 2, aunque vamos a tomar en cuenta el salmo completo a resumidas cuentas. El estudio en esta noche lleva el tema como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Salmo 42 lee así: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Sabemos que ya hemos orado, pero yo te pido que esta palabra, Señor, cale profundo, Señor, en todos los corazones que se encuentran escuchando, Señor, a través de estos medios, y los que luego de que sea grabado, Señor, puedan escuchar también, Señor, tu palabra.
que tú hagas algo poderoso y algo hermoso, Señor, a través de este mensaje, Señor amado. Bendice, Señor, a los oyentes, así como me bendeciste a mí, Señor, con tu palabra. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo creo que a muchos de nosotros damos por sentado que este salmo es un salmo de David, pero no es así. Mientras escudriñaba las escrituras, comencé a buscar en el título y luego del título me fijé en los que lo compusieron. Y cuando observaba, lo primero que observaba era que era un mástil. Y un mástil, el significado en hebreo, ¿verdad? Es una palabra que significa atento, prestar atención. Es un cántico instructivo, meditativo. O sea que para poder meditar en lo que escuchamos, en lo que tú y yo escuchamos, para esto, ¿verdad? Está la palabra de Dios y para eso eran los másquil, lo que escribían los cantores en Israel, los adoradores, los levitas, lo que escribían los salmistas, era para que primeramente este medio de estos salmos que ellos escribían para poder meditar en nuestro corazón, profundizar. Es como cerrar nuestros ojos, comenzar a sentir la presencia del Señor, introducirnos en lo que Dios nos quiere decir por medio de estos cánticos. Así que comencé a buscar el contexto histórico. Y el contexto histórico y de lo que estaba ocurriendo en ese momento de que el salmista escribe este másquil, que es por los hijos de Coré. ¿Quiénes eran? El libro de Números, en el capítulo 26 y versículo 11, dice, mas los hijos de Coré no murieron. Así que dice que aunque Coré murió en aquella rebelión que se levantó en el desierto contra Moisés, pero que los hijos no murieron. Ellos vinieron y continuaron con sus labores porque Dios tuvo misericordia de los hijos de Coré. ¿Cuál era su labor o sus funciones? Primera de Crónicas 9:19 dice, Salum, hijo de Coré, hijo de Eliasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, así como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Así que los descendientes de Coré, los que compusieron este hermoso salmo que a muchos de nosotros nos encanta, dice que le servían como porteros en la casa de Dios, como guardas, eran porteros, vigilaban. En tiempos de David, como rey, servían en el templo también en la casa de Dios. Ellos también trabajaron en tiempos de David. Y entre sus funciones como levita era atender a la puerta. Ellos estaban al servicio también de la alabanza. ¿Dónde dice que estaban al servicio de la alabanza? Primera de Crónicas 23:5. Además de 4,000 porteros, o sea que ya eran porteros, 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. Así que con los instrumentos que David tenía, que había hecho para tributar alabanza al Dios de los cielos, estos levitas o estos hijos de Coré estaban encargados también de la alabanza o de la adoración. Hasta ahí estamos entendiendo. Estaban al servicio en la casa de Jehová. Servían, primeramente servían. Servían delante de la tienda en el tabernáculo cuando estaban en tiempos de David, y también servían en el tabernáculo que edificó Salomón, en el templo que edificó Salomón. También allí ellos estaban al servicio. Eran porteros y alababan al Señor. Y en este salmo se hacen notar. Ellos querían que el pueblo también comenzara a meditar en Dios. Y aquí vemos la imagen, ¿verdad?, que describe su sentir en ese preciso momento que
que también nos lleva a meditar a nosotros como iglesia del Señor, a las funciones que nosotros tenemos hoy en día dentro de la casa de Dios. Como ellos como levitas provenían de la tribu de Leví, y como levitas eran sacerdotes. Tú y yo, en este tiempo, bajo el nuevo pacto, somos real sacerdocio, nación santa. El Señor nos ha entregado también a nosotros estar a cargo también de la alabanza y de la adoración dentro del templo. Parte del servicio que le damos a Dios es adorar a Dios en la casa de Dios. Parte del servicio que le entregamos a Dios, creo que el domingo se habló bastante acerca de cuando se lleva la ofrenda, usted está adorando. Cuando usted llega a la casa de Dios y abre las puertas, usted está adorando. Cuando usted en su corazón ya siente el llegar a la casa de Dios, ya con eso está usted adorando al Dios de los cielos, porque usted tiene un anhelo por llegar a la casa de Dios y ya con eso usted está adorando en su corazón a Dios. Así que ellos cantaban y comenzaron a meditar, y me encanta cómo comenzaron ese cántico, ese salmo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y era que el siervo tenía un sonido peculiar que me gustaría que la pastora nos pusiera esos segundos de ese video para que lo observen, el bramido de un siervo desesperado. Amén. Gracias, pastora. Así que cuando escuchaba, ¿verdad? Este bramido que me puse a buscar algo corto, yo decía, Dios mío, en nuestro proceso de vida, en nuestras experiencias de vida, en nuestro momento, en nuestro diario vivir, que constantemente, ¿verdad? Atravesamos momentos de dificultad y aún en los días buenos, nosotros deberíamos de sentir eso que está sintiendo ese siervo, ¿verdad? Cuando está bramando esa sed, está buscando las aguas, está buscando las corrientes de las aguas y quise buscar, entrar un poquito en profundo en lo que un ciervo como animal es capaz de hacer. El ciervo tiene muchísimas capacidades. Entre las capacidades que está, él puede correr a una velocidad, la logra alcanzar una velocidad de 45 millas por hora. Tiene la capacidad de correr de tal manera que puede huir de ser presa del enemigo. Su peculiar audición y visión, escúchelo bien, su peculiar audición y visión le permiten percibir, o sea, estar apercibido ante un ataque fácil, logrando escapar fácilmente de ser presa de su enemigo o de ser presa de un ataque. Lo peculiar es que cuando un ciervo no bebe suficiente agua, y ahí está el punto, comienza el ciervo a deshidratarse. Lo primero es que sus fuerzas se van decayendo debido a esa deshidratación que está teniendo su cuerpo y que está observando su cuerpo. Lo primero que comienzan son sus músculos se paralizan, y esto bien lo sabe el ciervo, por eso es que pudimos observar cómo era ese bramido desesperante buscando las corrientes de las aguas. El ciervo lo puede reconocer, lo percibe. Por lo tanto, comienza a emitir este sonido de auxilio que es desesperante, que busca aguas para poder beber en medio de su sed y poder bañarse y refrescar sus músculos, porque sus músculos están dando un hedor, ellos emiten un hedor que evidencia una posible deshidratación, y esa posible deshidratación lo hace presa fácil de cualquier enemigo que tenga a su alrededor, porque ese hedor que emite su enemigo lo puede sentir a grandes distancias. Es por eso que busca con
desespero, con ansias, con deseo de poder introducirse, no solamente beber esas aguas que están, esas corrientes de agua cristalina, sino que en medio de su desespero desea meterse, introducirse por completo dentro del agua para poder eliminar ese hedor que tiene, que está emitiendo su cuerpo en ese preciso momento. Así que por esto era la comparación, ¿verdad? De que los hijos de Corea hacían esta comparación con, por esto es que también la palabra másquil, busqué otro significado, significaba dolor por Dios. Es un dolor por Dios. No es que Dios, ¿verdad? Nos entrega dolor, es un dolor por buscar a Dios. Es por una búsqueda genuina que constantemente era reflejada en una sed constante. Ese era el dolor que estaban sintiendo, ¿verdad? Los hijos de Coré en este preciso instante que estaban atravesando en su vida. Y uno de los puntos importantes, ¿por qué brama el siervo? Brama por las aguas, para poder sobrevivir, brama por las aguas para que su sudor no le delate, para que ese hedor, ¿verdad? Ese olor que tiene no le haga vulnerable. Tanto es así que si el siervo no consigue agua en un término determinado de tiempo, sus músculos se detienen por completo y fácilmente puede morir. El ciervo fácilmente puede morir porque su musculatura deshidratada hace que su cuerpo completamente se paralice. Y así lo describen en este salmo. Así la necesidad que tengo de Dios y de buscar el agua, de buscar esas corrientes cristalinas, ese agua que refresca nuestra sed, de buscar y estar sedientos constantemente, porque fíjense que nosotros, el ser humano se compone y no sé si los animales es de la misma manera, pero nosotros como seres humanos nos componemos de un 80% de agua que necesita nuestro cuerpo y de igual manera, el día que nos hace falta, nos deshidratamos y deseamos y anhelamos esa sed constante, ¿verdad? De poder tomar este líquido tan preciado. Así que esta necesidad que tenía, ¿verdad? Este siervo, la estaban sintiendo los hijos de Coré en el lugar donde se encontraban. Estaban deseosos de esas corrientes de agua fresca y cristalina. Y así lo describe ese salmo y así lo describe la sed que sentían en ese preciso momento. Y fíjese que ellos comenzaban a cantar, ellos adoraban a Dios con este cántico acerca de una necesidad espiritual. Y como les decía al comienzo, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros habíamos quizás aludido este salmo a David. Pero ciertamente cuando, ¿verdad? Comencé a introducirme, yo pienso más bien que fue en el tiempo de la invasión, cuando Babilonia invade, ¿verdad? A Judá, en tiempos de Jeremías, y que luego de esto, pues cuando ellos van allá al cautiverio, pues se sentían de esta forma, porque ya no podían ir y abrir la casa, las puertas de la casa de Dios, velar las puertas, y de esta manera, ¿verdad? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Así que cualquiera que fuera la razón de su escrito, nos lleva a meditar en una sed profunda, en una sed profunda que le habla desde su espíritu y dirige sus palabras al alma. Si hay algo que el ser humano, ¿verdad?, debe comprender, es que el ser humano es tripartito, somos cuerpo, alma y espíritu. Eh, el alma es el lugar donde están los sentimientos. El alma es la que se turba, el alma es la que se desespera, el alma es la que se desenfoca, el alma es la que se desenfrena, el alma tiene que ser acallada. Por eso el salmista en el Salmo 62 claramente lo dice. Dice claramente, en Dios está acallada mi alma. Mi alma se aquieta y se calla porque está completamente reposada en Dios.
Así que, por lo tanto, la sed que sentía esta alma era tal que busca saciarse de Dios. El salmista está comparando esa saciedad o esa sed de Dios con esa sed y ese desespero de ese siervo. El salmista andaba angustiado, pero en su angustia hablaba con diligencia a su propia alma. Vemos a un salmista escribiendo un salmo con diligencia y le hablaba a su propia alma y le decía, ¿por qué te abates y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Hablaba a un alma sedienta, le estaba acallando y calmando un alma que estaba sedienta por Dios. Y hay innumerables momentos en que Dios supo y conoció como hijo de Dios cuando caminó sobre la tierra, que sabía y entendía cuándo llegar a un lugar específico porque allí había un alma sedienta de él. Y cuando la misma palabra lo describe en el libro de Juan, capítulo 4, vemos a la mujer samaritana que dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y sabemos que Jesús estaba cansado del camino, dice que se sentó en el pozo de Jacob y en aquel lugar se acercó una mujer a la hora donde más sol estaba haciendo, a la 6ª hora del día y ve a esta mujer sedienta, ve a esta mujer cansada, pero a ella es el que él le dice, ¿me puedes dar de beber? De esa misma forma, ella le dice, pero si no tienes con qué sacarla. Viniste aquí a tomar agua, pero no tienes con qué sacarla, pero él sabía. En ese preciso momento le responde, si supieras y conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría. Así que luego de que comienza esta conversación, Jesús le dice, cualquiera que viene de beber este pozo, él se la observa que está cansada, que está quizás sudada, que está sedienta, que está sacando y extrayendo el agua, pero vemos que enseguida el Señor le dice, tú estás sacando agua de este pozo ahora mismo. Quizás te doblas, te inclinas, introduces tu cantimplora, sacas el agua, la echas en una vasija, pero ese cansancio yo te lo puedo quitar. Te lo puedo quitar porque sé que estás sedienta. Sé que, aleluya, porque cualquiera que bebiere de esta agua, de este pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, esa agua de vida, esa agua será una fuente de agua que salte para vida eterna. Prometió que lo que tú y yo portaríamos no sería cualquier agua, sino una fuente donde fluya constantemente el agua sin detenerse. Eso fue lo que prometió el Señor, que dejaría en cada uno de nosotros. A lo que ella enseguida le responde, Señor, dame de esta agua para que yo no tenga que volver aquí a tomar de esta agua. Dame de esa agua. Pero enseguida surge como una pregunta en su corazón. Y enseguida ella le dice, es que hay un problema, nosotros no podemos descender a Jerusalén. Mas, sin embargo, el Señor le dice, eso no es lo que Dios está buscando. Dios está buscando verdaderos adoradores. Llegará la hora, llegará el momento que no necesitan ni adorar a Dios en este monte, ni descender a Jerusalén, porque lo que Dios está buscando es que hombres, mujeres que me adoren en espíritu y en verdad, que tengan esa sed por mí, que me busquen, porque Dios es espíritu, que me busquen, que busquen mi presencia, que haya sed, que haya hambre en sus vidas por mí. Santo es el Señor. Así que no importa dónde te encuentres ni la situación por la que estés atravesando, podrás adorar a Dios y sentir a Dios sin importar ninguna de las circunstancias, cuando Él es nuestra fuente de vida. Así que esta imagen, ¿verdad?, describe perfectamente el sentir de esta mujer sedienta y nos lleva a meditar en verdaderamente qué cosas debemos anhelar de Dios.
Y lo primero que debemos anhelar de Dios lo tiene el Salmo número 1, el anhelo por buscar a Dios. Es un anhelo que nos hace que podamos ser plantados en la casa de Dios y que estando en la casa de Dios estemos junto a corrientes de agua y que en ese lugar echemos raíces fuertes y profundas. Lo dice el Salmo número 1, serán como árbol plantado junto a corrientes de agua donde su hoja no se cae ni se seca. Y me acordaba mientras escribía y mientras meditaba en la palabra. Recuerdo un testimonio que tenía aquí dos arbustos en mi balcón y no había forma de moverlos porque estaban en un tiesto bien grande y los habíamos sembrado, pero yo olvidé echarle agua, olvidaba echarle agua y cuando los vi que estaban secos, comencé a pensar y analizar, bueno, estos arbustos deben recibir el agua que tanto se necesita. Y comencé a estirar un poquito la manguera y le echaba un poquito de agua, pero a uno le echaba más agua que al otro. Al otro, como me quedaba más lejos, eh, como que me costaba un poquito tirarle con la manguera el agua. Y pasaron los meses y uno de los dos rebeldeció. El que más agua le echaba había rebeldecido, pero el otro se secó por completo. No había obtenido el cuidado ni el agua suficiente como para que volviera a reverdecer y traía eso, ¿verdad?, a mi mente y me acordaba del versículo que habla Job, cuando Job 14 dice, hasta un árbol, si lo cortan, tiene más esperanza. Volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas al sentir el agua, renacerá y echará nuevos brotes como si fuera un árbol recién plantado. Qué lindo es el Señor. Cuando Él nos promete algo, cuando Él promete que habrán renuevos, que esos ríos de agua de vida que van a recorrer nuestro interior nos quitarán la sed, una sed profunda por Dios, pero que Él lo prometió. Dice en su palabra en el capítulo de Juan 7, habla que Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos y justamente el último día de la fiesta dijo en voz alta, si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua vida. Y esto fue lo que vimos en medio del desánimo de aquellos cantores, de aquellos levitas, de los hijos de Coré, pero que amaban adorar a Dios. El Espíritu estaba manejando la situación. Les decía, espera en Dios. Y aquí voy, ¿verdad?, a los puntos importantes de este salmo de los hijos de Coré. Lo más primordial en este salmo fue que ellos como grupo, ¿verdad?, unidos, mantuvieron una unidad en el espíritu. Ellos al escribir este cántico, esta alabanza, esta adoración a Dios, le ordenaban al alma afligida, espera en Dios, espera en Dios. Era un cántico de desespero, pero que a la misma vez el Espíritu ordenaba al alma que se mantuviera esperando y confiando en Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, la Biblia conforma varios salmos donde sabemos que aparecen lamentos y aparecen desesperaciones y aparecen tristezas, pero en este salmo, los encargados de velar a la puerta del templo se acordaban de cómo ellos conducían a las multitudes. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma, de cómo los conducíamos hasta la casa de Dios entre cánticos, entre voces de alegría, entre cánticos de alabanza. Lo hacían para darle gozo al pueblo. Desde antes de llegar a las puertas para entrar a la casa de Dios, al templo, ellos conducían al pueblo con gozo, ellos llevaban al pueblo en fiesta, se unían unánimes, estaban juntos. El pueblo se unía y los reunía desde antes de llegar a la casa de Dios y los preparaban de camino al templo con gozo para adorar a Dios. Ellos eran solícitos, como dice el libro en
en la epístola de los Efesios, Pablo dice en Efesios capítulo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un Dios, un Padre, el cual es sobre todos. Y siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Así que ellos fueron solícitos en guardar este vínculo, esta unidad, el vínculo de la paz, dice su palabra. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas? Espera en Dios, porque yo seguiré alabándole. Fortalecían su alma, fortalecían al alma, porque el alma, como dije ahorita, ¿verdad? Donde están los sentimientos, las emociones. El alma se desenfrena, se desenfoca, el alma no sabe, se abate. Mas, sin embargo, el espíritu es, cuando vivimos en el espíritu, sabemos que el espíritu es el que debe ordenar, y esto era lo que hacía. El espíritu está hablándole al alma de ellos mismos. Vamos, confía en Dios, fortalécete. ¿Por qué te abates? Yo voy a seguirte adorando, voy a continuar adorando el nombre de Dios. Vea lo que vea. Así que tu espíritu es capaz de percibir lo que el alma no ve y nos hace caminar por la fe en un mundo natural. En un mundo natural, nuestra alma lo que percibe es lo que nuestros ojos pueden ver, pero el espíritu es el que percibe las cosas que no son naturales, lo que es sobrenatural, lo que le pertenece al espíritu, discierne las cosas del espíritu. Lo dijo Pablo también en 2 de Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista. Y el espíritu es el que ve lo que el alma no puede ver. Y por último, en medio de su sed, vemos la fidelidad de ellos. Vemos a un pueblo, a unos levitas que estaban gozosos de continuar exaltando y alabando al Señor, aún en medio de cualquier circunstancia. Vemos la fidelidad dentro del vínculo de esa misma unidad de fe. De día mandará a Dios su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Había una fidelidad, ellos sabían que Dios era fiel, pero también ellos sabían que debían permanecer fieles en medio de su proceso. Y mi oración al Dios de mi vida, en otras palabras, seguiré orando y confiando. Le estaré yo preguntando a mi roca. Hay algo que me gusta de las Biblias de estudio. Yo tengo la Biblia de estudio para la mujer, Promesas de Dios. Y en esta Biblia de estudio, abajo aparece una referencia, los versículos aparecen como en colores. Y si está un versículo completo en verde, este versículo trata del amor. Si está en como un color naranja clarito, este versículo es de testimonio o de discipulado o Dios hablando. Y en este caso me llamó la atención que en mi Biblia está casi todo en color anaranjado clarito y en verde, o sea que está el amor de Dios, pero no solamente el amor de Dios, el amor de ellos hacia Dios. Así que ellos seguían confiando, ellos sabían a quién le habían servido, fuera la circunstancia que estuviesen atravesando, ellos sabían que la roca la cual los sostenía, ellos sabían que el alma abatida se preguntaba ¿por qué te has olvidado de mí? Mas, sin embargo, el Espíritu le decía, no te hagas esa pregunta, no te preguntes, porque yo voy a confiar en Dios, yo voy a esperar en Dios. Estaré yo constantemente aludiendo, Dios, ¿te olvidaste de mí? Es parte de las preguntas que se hacía, ¿verdad? Entre el espíritu y el alma. ¿Dónde está tu Dios? El espíritu hablaba al alma nuevamente, no tienes que ponerte ropas de luto, como si hubieses herido tus huesos. Alma mía, te aquietas, te tranquilizas, porque mientras sigas corriendo fuentes de agua en mi interior, yo seguiré adorándote,
Yo seguiré alabándote, yo seguiré alabando al Dios de mi salvación. Esa era el último versículo del Salmo 42. Yo seguiré adorando al Dios de mi salvación. La orden que el Espíritu le da al alma afligida, te aquietas, te tranquilizas, reposa en Dios, tranquilízate porque Dios es el Dios de mi salvación, algo Dios va a hacer a nuestro favor, Dios no nos va a dejar aquí para siempre, Dios no nos va a dejar aquí plantados. Si Dios permitió lo que permitió es porque Él tiene algo hermoso para nuestro proceso, un final glorioso. Mientras Jesús siga siendo mi roca y siga siendo tu roca, seguirá siendo la única fuente de agua para nuestros corazones sedientos. Seguirá siendo la única fuente que salte para vida eterna. Y para completar los puntos, es por medio de la vida del Espíritu que dominamos nuestra alma. Dominamos nuestra alma, es el lugar de las emociones, pero es por medio de una vida en el Espíritu. El Espíritu es el que nos dirige a orar cuando buscamos el rostro de Dios. El Espíritu es el que testifica a nuestras vidas también. El Espíritu es el que nos da el consuelo. El Espíritu es el que habla y dice su palabra, que intercede por nosotros con gemidos cuando tú y yo ya no tenemos palabras para hablar. Cuando ya tú y yo en nuestro proceso, nuestra diario vivir, expectativas de vida o ¿verdad? Experiencias de la vida. No nos quedamos quizás a veces sin palabras, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así, el alma cuando está en conflicto, es otro de los puntos, puede someterse al Espíritu. Puede someterse, se somete, se somete. Y por último, de los últimos puntos, transformemos en sed de Dios nuestras experiencias de vida, porque para Dios nada está perdido. Todavía tenemos esperanza en Dios. Hay una esperanza en el Señor. Así que, iglesia, en esta noche espero que podamos añorar darle al Señor nuestra mejor alabanza, que podamos añorar llegar a la casa de Dios y abrir las puertas de la casa de Dios y hacer como hacían estos levitas. Llegué con sed, llegué con hambre, Señor, llegué con el anhelo de mi corazón de que tú sigas haciendo algo hermoso en mi vida, que sigas trabajando en mi vida, que sigas restaurándome, que sigas limpiándome, que sigas haciendo lo que comenzaste a hacer, porque sabemos que tú vas a perfeccionar la obra que comenzaste, que no la vas a dejar así como la comenzaste, sino que la perfeccionarás. Así que hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. Ahora pasamos con nuestros pastores. Amén, amén. Gracias, Mariel. Gracias por esa hermosa reflexión. Definitivamente, cuando la palabra de Dios trae un ejemplo así de la naturaleza, de la creación, ¿verdad? Nos enseña tanto cómo se compara, ¿verdad? La naturaleza con nuestra vida diaria, ¿verdad? Y con nuestra vida espiritual simultáneamente, porque no solamente, ¿verdad? El ser humano necesita el agua física para poder vivir naturalmente, sino también necesita el agua espiritual para poder mantenerse alentado, aún en medio de las grandes dificultades de la vida y aún en medio de los depredadores, de los peligros, de las pruebas, de las dificultades. Necesitamos estar conectados a la fuente de agua viva para poder seguir y continuar nuestro camino. Benigno. A mí me parece que ver el reflejo de este salmo, de cómo el salmista, que son en este caso los hijos de Coré, empiezan a enseñarnos una fotografía espiritualmente de un ser humano, cómo el ser humano en ocasiones se encuentra tan frágil, lejos
lejos de la espiritualidad y de la conexión con Dios, que nos convertimos presa fácil del enemigo. Yo no sé si usted estuvo conectado con Mariel, pero en medio de las experiencias, ese deseo de cuando brama el siervo, y Mariel nos explicaba el sudor y el hedor que, que, que brota el siervo cuando está totalmente desesperado por algo que necesita que no logra conseguir. Espiritualmente el ser humano se encuentra desesperado, eh, angustiado, afligido en medio de sus experiencias de vida cuando no logra conseguir lo que realmente quiere conseguir y está anhelando desesperadamente fuera del Espíritu Santo, fuera de la cercanía del Espíritu Santo. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en presa del enemigo, sin darnos cuenta. En medio de nuestra desesperación y de nuestra angustia, el enemigo que está al acecho, que está en ese orden de poder capturar a su presa y a través de ese mismo desespero y desenfreno, poder destrozarlo, poder desmenuzarlo, poder atacarlo y sentir y que se siente inferior a lo que puede experimentar. El salmista mismo nos dice cómo nosotros podemos alcanzar y podemos salir de ese mismo desespero, de la sed que tenemos de un Dios vivo. Y en medio de la crisis que podamos tener y experimentar, me encanta al salmista porque él utiliza dos puntos clave, dos puntos clave. En primer lugar, en medio de tu crisis, cuando a veces yo les digo a ustedes que a veces yo tengo que hablarme a mí mismo y decirme mismo, ¿qué nos pasa? Mismo, ¿cómo están, por qué están pasando algunas cosas en mi experiencia de vida? Y el salmista parece hacer esto en el versículo número 5 diciendo, ¿por qué estoy desanimado? A mí me parece ver al salmista diciéndome, mismo, ¿por qué me estoy desanimado? ¿Por qué se abate el alma mía dentro de mí? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué mi corazón se siente afligido en medio de mi experiencia de vida? Y me encanta cómo el salmista nos invita a expresarnos en medio de la desesperación, en medio de esa angustia. El salmista nos invita a que podamos poner nuestra esperanza en el Señor, poner nuestra esperanza en el Espíritu Santo, que es quien nos guía a poder alcanzar esa agua de vida para nosotros, ese que nosotros anhelamos. Y me encanta decir que a pesar de las inquietudes y a pesar de nuestras experiencias de vida y a pesar de mi crisis por la cual yo pueda estar viviendo y experimentando, tengo la capacidad de nuevamente alabar al Señor, de nuevamente exponer y decir que el Señor es mi salvador a pesar de mi experiencia de vida, que el Señor es mi roca fuerte en medio de mi experiencia de vida, que el Señor es mi sustentador en medio de mi experiencia de vida y que el Señor es el Todopoderoso, es el que lleva el orden y me dirige en medio de mis crisis, no solamente cuando estamos bien, sino cuando las cosas no nos van como nosotros esperamos. Y ese mismo punto lo termina el Salmo, porque el salmista nos quiere decir que a ti y a mí no se nos puede olvidar que hay tiempos extraordinarios, hermanos. Hay tiempo en el que podemos salir y comernos un buen steak. Hay tiempo en el que podemos hacer los arreglos a la casa extraordinarios. Pero hay unos tiempos en el que las cosas no son como nosotros esperamos, nos desesperamos y no podemos encerrarnos y quedarnos en el desespero, sino que necesitamos clamar y desear a aquel que tiene en sus manos nuestra esperanza, aquel en el que usted y yo necesitamos alcanzar, que es nuestro Salvador, que es la esperanza viva que Él ha puesto sobre ti y sobre mí.
Y el segundo punto, y con esto quiero concluir, que para cada día el Señor derrama de su amor inagotable, versículo número 8, y toda la noche entono sus cánticos y ora a Dios, quien me da vida. En medio de tu experiencia, la que tú puedas estar viviendo, no dejes de adorarle, no dejes de exaltarle. En medio de tu crisis, que es en los momentos más difíciles, no dejes de conectarte con Dios, no dejes de alabar y agradecer lo grande y maravilloso que Él ha sido, a pesar de que estés viviendo en las ruinas en este preciso momento, porque hay un Dios que cuando ponemos nuestra esperanza a Él, para Él no hay nada imposible. Déjeme concluir con ese punto. Estamos listos para orar. Estamos listos para orar, ¿verdad? Y poderles despedir en el nombre del Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria y honra a ti, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu sierva, gracias por tu hija, que tiene a bien nutrirnos en este tiempo a mitad de semana, Padre, para seguir y continuar con nuestra semana de trabajo, con nuestra semana de tarea, con nuestros compromisos, Señor Jesús. Padre, que esta palabra nos sustente, nos dé vida, Padre, y que en los momentos donde sintamos el alma turbulenta, donde nuestras emociones nos abrumen, donde nuestros sentimientos quieran sobreponerse sobre nosotros, que nos recordemos a nosotros mismos que el Espíritu tuyo está en nuestro interior, que habita, que reside, está con nosotros y que este mismo Espíritu es quien nos vivifica, quien nos nutre, quien nos da el agua necesaria, esta agua de vida, quien nos va a hidratar lo suficiente como para sentirnos satisfechos aún cuando todavía nos sintamos en peligro, Padre. Que podamos experimentar tu paz, tu gozo, tu amor, el fruto, Señor, de tu Santo Espíritu en medio nuestro, alentados y esperanzados, con una esperanza segura y firme, Padre, porque quienes esperan en ti están seguros, Señor. Así que te damos gracias. Mira las situaciones particulares de mis hermanos, estos que están conectados, los que se van a conectar más adelante y van a ver este video, Señor. Súpleles todas y cada una de sus necesidades, Padre, conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tu poderío, ese que no tiene límite y que no tiene fin, Señor. Guárdales, derrama de tu bálsamo, de tu paz, de tu salud, oh Dios del cielo, que puedan sentirse seguros en ti, oh Dios, que puedan recibir de tus aguas. Esta que nos regocijan, esta que nos alientan, esta que nos refrescan, esta que nos dan el descanso necesario para disfrutar de la vida, Señor. Porque tú viniste a nosotros, Padre, para tener plenitud en ti, Señor. Te doy gracias, Señor. Ahora les bendigo en tu poderoso nombre, oh Jesús. Permíteles descansar, oh Padre eterno, y que se sientan nutridos en ti en todo tiempo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén, amén. Reciban un fuerte abrazo. Les recordamos, el viernes estamos en la iglesia, en nuestro servicio contigo. Recuerden que Michael y Keila están coordinando ese servicio. Y el sábado tenemos reunión de líderes de jóvenes en la iglesia Casa del Altísimo. Déjame compartirle por aquí la promoción rapidito que la tengo en pantalla. Iglesia de Dios, MB, Casa del Altísimo, en Atopejas, Bayamón. Comenzamos a las 8:30. Retiro distrital de líderes de Bayamón y el TOA. Allí vamos a estar, ¿verdad? Dios mediante, la pastora Mariel y los pastores de la casa, en el nombre del Señor. Y el domingo estamos a las 10 de la mañana en Casa de Restauración, allí, barrio Botijas 1, sector Parcelas en Orocovis. Comenzamos a las 10 con nuestra escuela bíblica, seguido a las 11 de la mañana con nuestro servicio de adoración. Y recuerden que Meli nos ha hecho una invitación extensiva a la iglesia. Andrés cumple sus 5 años, así que luego del servicio vamos a estar acompañándole, ¿verdad? Y celebrar la vida de este chico de la casa. Amén. Así que nada, los miércoles estamos en tiempo de conexión con la pastora Mariel Rivera, así que no se quede. Si no puede conectarse, nosotros subimos este video en las redes, en YouTube, en Facebook y lo pueden ver más adelante. Así que un fuerte abrazo, reciban todos y que puedan descansar en el nombre del Señor. Bye bye.